Retornamos con más en CTV Noticias a toda la región de Cajamarca. No olvide que nos puede ver en Canal 11 Megacable Nororiental a toda nuestra región y también en Canal 4 señal abierta en toda nuestra provincia de Cutervo, como lo habíamos anunciado antes de ir a la pausa comercial. Estamos con el profesor Igor Irigoyen Cabrera, él es asesor del Gobierno Regional de Cajamarca. Profesor, bienvenido a CTV Noticias. Muchas gracias. Y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos aquí para conversar sobre lo que usted crea por conveniente, sobre la coyuntura política, la gestión también como gobierno, que es la que estamos nosotros dirigiendo en estos momentos en Cajamarca. Últimamente, y usted ya lo había anunciado en su presentación, el tema político. Hay muchas controversias en el tema. Por ejemplo, escuchaba yo aparte también del Gobierno Regional de Cajamarca, Segundo Mata, para citarlo. Él decía que el fujimorismo crea un proyecto de ley para sacar de la contienda al MAS, teniendo en cuenta que se estaría por aprobar un tema de la valla político que asciende al 40%, algo que seguramente en ninguna región se va a dar. Sí, es probable. El fujimorismo está haciendo uso, digamos, abusivo de su mayoría, ¿no? Se está comportando como una dictadura congresal, legislativa, y eso es dañino para la democracia, ¿no? Dado que las cartas, cambiar las reglas cuando ya un proceso está a puertas de realizarse, lleva a una situación de suspicacia. Y sobre todo porque lo está emprendiendo una organización y sobre todo algunos congresistas cajamarquinos que en el proceso electoral pasado perdieron, casi se ve como una revancha, ¿no? Pero igual, el MAS tiene que estar preparado para todos los escenarios, para todas las circunstancias que se pueden dar, ¿no? Lo que yo sí estoy seguro que el fujimorismo no va a tener ningún gobierno regional, ¿no? Porque creo que así como pusieron una barrera, también se pusieron una barrera ellos. Claro. Porque de lo que yo tengo información, ningún gobierno regional de los tres que tiene el fujimorismo actualmente, como en San Martín, el otro creo que Lima Provincia, no recuerdo el otro, ninguno pasó el 40%. En cambio el MAS sí ganó con 42% del proceso electoral pasado, en 2014. Entonces son actitudes que llevan a pensar que con una directiva, con una resolución, con una ley se puede mejorar. El tema de los partidos políticos es un tema mucho más complejo, mucho más profundo. Necesita reestructurarse los partidos, obviamente que sí. Y se está en estos momentos viendo que los partidos de los movimientos regionales son los que han insurgido, que han empezado a aparecer en el escenario, han puesto la agenda nacional y muchos liderazgos importantes ocupan espacios a nivel nacional. Entonces, como que quiere frenarse un sentimiento democrático que nace desde abajo, y eso no es bueno para la democracia, que es débil todavía en nuestro país, ¿no? En las últimas elecciones se ha suscitado algo que solamente se da en el Perú por estos proyectos de ley. Por ejemplo, han sido elegidos personas, me refiero al Congreso de la República, que no han sido elegidas por un voto popular, digamos así. Sin embargo, hay esa valla, ¿no? Que, por ejemplo, y cito, hay candidatos que fueron del Movimiento de Afirmación Social que lograron más de 20.000 votos, pero sin embargo por la bendita valla electoral dada por el fujimorismo impidió que ingresen fujimoristas, digamos, que obtenieron poca cantidad de votaje o aceptación. Eso habla del malestar también que existe en la política peruana. No son coherentes, pues, claro. ¿No? Si son coherentes, pongan la valla para todos, pues, ¿no? Para el Congreso, para el municipio también, ¿no? Pues no son coherentes. Y ellos, vuelvo a repetir, piensan que con una ley cambiaron las cosas, que un gobierno al ser elegido en una segunda vuelta o con más del 40% es más legítimo que otro, y eso no es así. El actual gobernante del país, y los últimos incluso, todos los últimos, de los cuatro periodos, han sido elegidos en segunda vuelta. ¿Son legítimos? PPK no tiene más del 22% de aprobación. La legitimidad se da en el proceso, en el ejercicio de la gestión. Y vuelvo a repetir, es otra demostración de la incoherencia del fujimorismo, de su también de pensar, o bueno, ellos tienen intencionalmente esta situación pensada de que con eso podrían capturar más gobiernos regionales, y ya están pensando en el 2021. Ya lo demás, adiós, no les interesa, ¿no? Claro, están interesados en, por ejemplo, en firmar
decretos para dar beneficios tributarios, como la última que han dado, 1.200 millones al año. ¿Dónde están nuestros congresistas de Cajamarca? Han votado también por ese decreto que es lesivo y hasta traicionero, de darle beneficios tributarios a LAN, que es el 90% del tráfico aéreo, y a todas las aerolíneas. ¿Qué dirá nuestro amigo congresista de Cutervo? No creo que haya votado. Si hubiese votado sería una cosa contra el pueblo, ¿no? Contra el pueblo peruano. Claro. Son temas importantes, pero para debate, ¿no? Necesitamos debatir estos temas, y eso no puede continuar así, ¿no? Claro, y el tema político, según lo que usted nos ha anunciado, digamos que parte del fujimorismo la debacle de la política peruana. Obviamente que sí, pues, ¿no? El fujimorismo es una porque digo, para nadie es un secreto, ¿no? O sea, no estamos... ¿Qué dice Hildebrand, no? Que me gusta seguir con su revista y todos sus escritos, sus comentarios, sus entrevistas, ¿no? Es una banda, ¿no? Una banda que en realidad solamente ve la calidad de congresistas que tenemos, ¿no? También la forma como están aprobando leyes, la persecución que tienen contra el gobierno regional es brutal, ¿no? Todos los días nos han puesto varias comisiones interventoras, comisiones de auditoría. Tenemos en todas las instituciones del gobierno ya haciendo auditoría, ¿no? Es el gobierno regional del país más auditado, más digamos, más fiscalizado de la historia, ¿no? Y bueno, y eso también hace que a veces la administración se ralentice, pero igual, vuelvo a repetir, el MAS yo no soy dirigente, tiene que estar preparado para todos los escenarios, para todas las circunstancias, porque es una lucha electoral y ellos ahora tienen el poder, que lo están usando de manera abusiva y autoritaria, y digo, es eso, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que ellos sí seguro que no entrarán. Sí, seguramente. Seguramente. Siempre en el tema político, pero más ya hacia la región Cajamarca, ante esta coyuntura política, ¿cómo afrontaría el MAS? Bueno, el MAS está buscando, tiene precandidaturas, pero aún no se ha definido una candidatura regional. Seguramente, en mi opinión... Gregorios definitivamente no va. No se sabe, ¿no? Si Gregorio ya, los demás precandidaturas quedarían, digamos, a una situación secundaria. Claro, digamos porque Gregorio Santos pensaría ya en el 2021 Sí, es probable, pero no se descarta también. Ah. Él es un ciudadano que en estos momentos están habilitados todos sus derechos. Entonces no hay ninguna posibilidad de decir que no. Entonces puede ser, pero por ahora hay precandidaturas definidas, como la de los compañeros Coco Rimarachín, Coco Urquía, el alcalde de Selendín, está también nuestro compañero Idelso Hernández, y en estos últimos días se ha propuesto también el compañero Máximo como precandidato, ¿no? Entonces son los 4 compañeros que están haciendo el trabajo. Un evento más de mayor, digamos, convocatoria regional se definirá, ¿no? Entonces, una vez que se define, todos a trabajar por una sola candidatura. Por ahora hay discrepancias, nadie niega, ¿no? A eso voy, había discrepancias, ¿no? Y quisiera que nos aclares un poco el panorama. Por ejemplo, Rimarachín culpaba al movimiento de afirmación social de que a un precandidato ya habría favoritismo, teniendo en cuenta que ha hecho pintas en diferentes Rimarachín ahí demostró su inmadurez, ¿no? Porque Rimarachín ya es congresista, un hombre de trayectoria, y no pudo haber afirmado eso, ¿no? Eso no es verdad, pues, porque Goyo ni sabía, ¿no? Goyo lo acusó a Goyo que él estaría promocionando, claro, direccionando, ¿no? Imponiendo la candidatura de un buen dirigente, que es Coco Urquía. Y no era verdad, ¿no? Goyo ni siquiera sabía, ¿no? Fue una decisión de su equipo de Coco Urquía, que empezó a hacer sus pintas. Algunos lo hacen de otra forma, ¿no? Salen a reuniones, visitan las bases. Coco Urquía quiso posicionarse a través de pintas, eso fue criticado al interno, pero es normal, en un proceso donde ya la organización es grande, nosotros, yo calculo que superamos los 50.000 militantes, ¿no? En una organización tan grande las discrepancias son inevitables. Bolivia es igual, ¿no? Con un gobierno de izquierda donde el MAS dirige Bolivia y conduce los destinos de ese pueblo de manera importante, las discrepancias son grandes, pero cuando el líder viene y pone las cosas en orden, ahí se terminó las discrepancias. En Bolivia
reafirmando la reelección otra vez de Evo Morales, ¿no? En Cajamarca, una vez también que se llegue a ya definir el candidato, todos trabajamos por una sola candidatura. Por ahora hay grupos, hay sectores que apoyan a uno u otro candidato. Eso es ya criterio del militante, ¿no? Claro. Lo importante es que el candidato que es maduro sabe discrepar y lo hace al interno. Las tensiones de un proceso son inevitables, pero las discrepancias se hacen al interno y de manera democrática se logran superar ellas, ¿no? Aquel que sale por la radio a difamar al compañero, ya dice mucho de él, ya dice mucho y demuestra que no es maduro, que no es coherente, porque una discrepancia es interna siempre y se soluciona por vías del diálogo, por vías de la democracia interna que cada partido organización tiene, ¿no? Claro, y que no pase como Kenji y Keiko, ¿no? No, eso ya no, pues eso es bueno. No, sí, ¿no? Sí, no nos parece correcto lo que en algunos casos han hecho, pero bueno, serán responsables de lo que dicen. Ya lo creo. En el tema de Cutervo, ¿cómo va la situación? Bueno, yo de lo que conozco, yo vengo de la base de Sócota. Anoche estuve por ahí, me he reunido con el comité, un comité muy trabajador, con mucho trabajo en el campo. Hay precandidaturas también, de lo que entiendo, está el compañero Jaime, el compañero Gerardo. Entonces cada uno tiene sus propias cualidades, sus propias virtudes, y bueno, se verá que en el trayecto se defina, ¿no? Cada distrito también tendrá una opinión, las bases distritales también tendrán una opinión determinante ahí. Y hasta fines de año o comienzos del próximo ya estaremos definiendo la candidatura de nuestro movimiento por la provincia de Cutervo, ¿no? Ambos compañeros tienen posibilidades, están haciendo trabajo importante en diferentes espacios, ¿no? Claro. El compañero Jaime en el MAS como dirigente y el compañero Gerardo como funcionario también ha hecho un espacio importante. Ha estabilizado la gestión en Cutervo. La inversión que está trayendo es importante. Si logramos traer el recurso para las 14 comunidades, ya estaría consolidando. Como ¿Saneamiento se refiere? Sí, saneamiento de acá nomás de Conday, San Valle, de donde él también es natural, ¿no? Entonces sí, esos son los dos precandidatos de los que yo conozco en Cutervo por el MAS. No conozco más, no conozco otros candidatos, salvo los que puedan ser por otros partidos, no sé, ¿no? Entonces ya no conozco otros. De lo que orgánicamente he escuchado y formalmente he visto, son los dos. Pero digamos que la coyuntura actual indica que el que tendría que llegar al Consejo Municipal tendría una difícil labor, teniendo en cuenta que en los últimos años poco o nada se ha hecho por Cutervo. Sí, ¿no? Bueno, yo le deseé a Aníbal lo mejor porque él participó por nosotros, me invitó personalmente a ser parte de su equipo de gestión. Bueno, nos invitaron a Cajamarca, decidimos ir a Cajamarca. Sí, claro, hay mucho por hacer en Cutervo, ¿no? Bueno, en toda la región, ¿no? Las brechas son grandes todavía, en infraestructura vial, educativa, salud, también telecomunicaciones, que son la base para el desarrollo, ¿no? Si no tienes vías, no tienes educación, no tienes buena salud, no superas los indicadores de anemia, de desnutrición, analfabetismo, son condiciones básicas. Por eso el ministerio ahora tiene prioridades, ¿no? La prioridad de la inversión, ¿cuál es? Saneamiento, educación, salud y electricidad. Entonces ahí está orientado los recursos, ¿no? A veces nosotros quisiéramos, bueno, como gestión, a veces nos piden invertir en turismo, pero el MEP te pone las cosas, las prioridades lo pone el MEP. Eso es también parte del centralismo limeño, que a veces no te permite la inversión en otros espacios de mayor posibilidad productiva para poder dinamizar la economía regional, digamos, no solamente depender del canon o del Foncomún, sino dinamizar la economía desde otros sectores, ¿no? Ya lo creo. Una última pregunta en el tema político, porque hay mucho que hablar con el profesor Igor, y espero que me la respondan, ¿no? Espero no ponerlo en aprietos. Yo creo que no. Le hago dos preguntas en una sola. Se han venido reuniendo con diferentes sectores, salud, educación, el tema de infraestructura, como es la gerencia subregional, con líderes también.
del movimiento de afirmación social. La primera, ¿se equivocaron ustedes en el tema de la candidatura provincial para las elecciones pasadas? Y si es que hay una mea culpa de lo que sucede actualmente. Porque digamos que el actual alcalde fue por el movimiento de afirmación social. Sí, es una pregunta complicada porque, pero sí soy sincero y directo en decirlo, ¿no? Nosotros apostamos por una candidatura de consenso en ese momento. Teníamos una situación complicada. El compañero Goyo ya iba a tener su proceso en la fiscalía, donde posteriormente fue encarcelado. Entonces fue un momento complicado. Entonces, porque ya teníamos una precandidatura del compañero Máximo. Sin embargo, al interno, a pesar de que no se la mayoría, o en un pequeño sector o la minoría, había discrepancias en que se va Máximo o Aníbal, la mayoría optamos por apostar por Aníbal para darle mayor fuerza y mayor amplitud al movimiento. Entonces con Aníbal lo que se pensó es llegar más allá del espacio que tiene el MAS. Un invitado, una persona, un empresario, porque la gente izquierda dicen que están contra los empresarios. Entonces, y también con mucha actividad social, ¿no? Como dirigente deportivo, dirigente de los comerciantes. Eso fue, de tal manera que no nos equivocamos en la decisión de la elección del candidato. Lo que pasó después de la elección ya fue otra historia, porque él tomó una decisión de alejarse, ¿no?, de la organización. Con muchos alcaldes provinciales coordinamos, pero con el alcalde a nivel de gestión, digo, con el alcalde no tenemos esa posibilidad, ha tomado un rumbo diferente. Él no es militante del MAS, desde hace años nunca ha sido, solo ha sido un invitado. Y lo que en ese momento le dijimos, nosotros ya no participamos de esta gestión, les deseamos toda la suerte posible, aunque el esfuerzo de la militancia de base fue grande, por el Sogot hasta ahora me dicen, ¿no? Pero tanto peleamos por Aníbal, y bueno, pero bueno, son cosas a veces hay alianzas para el momento, que son alianzas electorales, termina el proceso, y cada uno toma su rumbo, eso ha pasado. Pero hay alianzas políticas, ¿no? Que esa alianza electoral se puede convertir en el camino en una alianza política, obviamente, claro, pero eso no pasó con Coco Urquía, fue una alianza electoral. Él fue de otro partido, del Sombrero, y luego se incorporó al MAS, pero él ya es militante del MAS, entonces hicimos una alianza electoral que caminó a una alianza política. Esperamos por Cutervo que ojalá Aníbal en estos meses que queda pueda lograr la gestión. Él optó por no sé si su equipo, pero ellos apoyaron en la campaña nacional, ¿no?, a Keiko. Su decisión contraproducente totalmente, ¿no? Sí, no cambiar de un lugar, o sea, pero eso al extremo. Pero eso es su decisión de él. Claro. Yo no lo juzgo, la población juzgará. Claro. La población pero digamos, claro, y apelando y cortita nada más, la población sabe, y aunque me digan que no, pero hay un total desprestigio actual, y que eso no se tome para mal, pero es la verdad. Sí, hay un total desprestigio, vamos por las calles, por los campos, y hay un total desprestigio de la actual gestión municipal. ¿Eso les conviene a ustedes? ¿Les conviene a ustedes? Nosotros ya no tenemos nada que ver con la administración municipal. Porque digamos que les conviene a ustedes, ¿no? Hicimos una alianza para el momento, pero no se pudo continuar trabajando juntos en la gestión, por lo tanto ya no es nuestra responsabilidad, porque todos los funcionarios él lo ha decidido, ¿no? Con su equipo. Entonces de ahí no hemos intervenido para nada. En cortas palabras, el desprestigio actual de la actual gestión municipal no mancha al MAS. No creo, porque él también se ha definido con otro partido, ¿no? Entonces ya él es responsable de lo que está haciendo o no en el gobierno, ¿no? Ya lo creo. Cambiamos un poquito de tema, hablamos del gobierno regional de Cajamarca. Muchas personas, pese a algunas obras que se están haciendo, y lo reconocemos desde aquí, hablan del tema de la corrupción, teniendo en cuenta que el antecedente es que Gregorio Santos estuvo incluso encarcelado. Pocas veces se ha visto que un gobernador regional vaya a prisión, y pocas veces se ha visto que no se le encuentre nada incluso. La corrupción es un fenómeno que sacude todos los cimientos de la nación. Sí. Y bueno, el politólogo
se me fue el nombre, señala de que en estos últimos años hemos tenido 3 etapas de la corrupción. Una, la corrupción de partido. El APRA corrompió a través del partido, ¿no? Que tenía carnet, era... Luego vino la época del fujimorismo, la corrupción sin partido, sino de una élite cívico-militar. Y finalmente, en estos momentos estamos viviendo una etapa de corrupción generalizada del modelo, claro, donde ya no solamente, Carlos Meléndez se llama el politólogo, escribe en El Comercio, extraordinario, es el que creo que no se pierde todavía en el camino, que los demás como que se han perdido, señala de que ahora estamos viviendo una época de la corrupción generalizada, donde no solo el Estado, no solo la administración pública, sí, sino el sector privado, porque dígame quién ha hecho todas esas últimas obras y concesiones y las concesiones y las buenas pro de las obras. Sí. Hasta el censo, ¿no? El sector privado, pues. Sí. El sector privado está metido ahí en el proceso de corrupción. Otro elemento. Los que hacen las leyes en el Perú, que son los estudios más prestigiados de abogados del país, están involucrados ahí, enredados. Los bancos, la prensa nacional, ¿no? Sobre todo ahí. Entonces estamos viviendo una situación de corrupción. El tema es que siempre se busca chivos expiatorios. Entonces, bueno, para que diga que a la población estamos trabajando y luchando contra la corrupción, Ollanta pagó el pato, muchos presidentes regionales, ¿no? Entonces, con eso se quiere decir, sí, se está combatiendo, pero en realidad se está combatiendo la corrupción. Obviamente que es evidente que no. ¿Por qué? Porque se está teniendo mucha claridad de cómo el Estado que centraliza los recursos, cómo centraliza los recursos y cómo también los distribuye y los gasta, ¿no? Por ejemplo, esta adicional que se dio, que creo que es 60 millones, no tengo el dato exacto, de Cochabamba hasta Chiple. Se averiguó si hubo corrupción en una adicional de 60 millones. Sí. Cuando el gobierno regional da una adicional de 1 millón a una obra, sale todo el mundo, viene el Congreso con toda la comisión de fiscalización. El gobierno regional en el tema de corrupción, nadie dice que no exista. Puede haber. Incluso hay funcionarios que no son militantes del MAS, que han sido funcionarios de Prorregión, que están en la cárcel por actos pero muchos otros son por temas administrativos, ¿no? Faltas administrativas que te inhabilita la Contraloría, o también que te llevan a un tema penal, ¿no? Entonces, hay casos y casos, ¿no? Pero la corrupción, decir que es una práctica generalizada del gobierno, absolutamente no, más bien lo combatimos. Vuelvo a repetir, este gobierno, miren, en Cajamarca tú te vas al segundo piso y encuentras 30 integrantes de la Contraloría, hasta viendo si hay 5 galones de combustible que sale para una comunidad, piden el vale, ¿a dónde salió? ¿Para qué salió? El Congreso nos ha intervenido infinidad de veces. El gobernador se ha ido infinidad de veces al Congreso, a la Comisión de Fiscalización. La Fiscalía, el Poder Judicial, los consejeros que están permanentemente rebuscando, ¿no? Lo que no hay que confundir también faltas administrativas, que a veces son sancionadas, con el tema ya de temas de tipo penal, que ahí sí a veces pones a un funcionario que puede cometer actos de corrupción. Eso lo sancionamos y lo condenamos y lo rechazamos y lo combatimos desde cualquier punto de vista. Ya lo creo. En el tema de el trabajo que vienen haciendo en el bien de la región Cajamarca, se habla de una red hospitalaria regional, que pocas regiones lo han hecho, la verdad, si no es por decir ninguna. Cajamarca sí lo está haciendo, con algunas dificultades, es cierto. No, hay que partir de una información básica. Los últimos 5 años el gobierno regional solo ha administrado el 13% de la inversión pública. El 52% lo ha administrado los municipios y el 37% o el 35% lo ha administrado el gobierno central de manera directa en Cajamarca. O sea, nosotros somos responsables del 13% de las inversiones de los últimos 5 años. Entonces, no es verdad que la responsabilidad de la infraestructura, de educación, salud, de carreteras, es responsable del gobierno regional, porque nosotros no somos la única entidad, la única nivel de gobierno que intervenimos en el desarrollo de Cajamarca. Entonces, con ese 13% hemos avanzado, reducido brechas sociales, hemos empezado con la red hospitalaria,
Y justamente el tema de corrupción se habla de los dos hospitales, Sí. pero no dicen que este gobierno regional fue el que ha rescindido el contrato a esas empresas y los ha penalizado. Por ejemplo, Cajabamba, que terminamos en diciembre el hospital, entregamos ya. ¿Qué hicimos? Rescindimos el contrato a la empresa, le pusimos una penalidad de casi 4 millones. Encima de eso se tuvo que hacer un nuevo expediente de saldo, y con expediente se licitó de nuevo y una nueva empresa es la que tomó. Igual ha pasado en 6 millones de penalidades en la empresa del hospital de Jaén, ¿no? Y al final lo hemos rescindido el contrato. Y ahora estamos, lo que pasa es que los hospitales no son cualquier infraestructura, ya lo creo. no es solo 4 paredes y sillas y unas cuantas computadoras, son un equipamiento, y también tienes que prever el tema del funcionamiento, y para eso necesitas el CAP de profesionales que van a trabajar para hacer funcionar ese hospital. Entonces ahí estamos trabajando fuerte. También nuestro equipo, tenemos un buen director regional de salud en estos momentos que está intensamente abocado a terminar los hospitales, Jaén y Cajabamba, avanzar con el hospital de Cutervo. Estamos ya en proceso de licitación del Chota. hospital San Ignacio, San Ignacio. y haciendo el expediente de Chota, y también apoyando la gestión del hospital de Bambamarca. Sería la red hospitalaria más grande de la región, ¿no? Tenemos 56 centros de salud estratégicos en toda la región, de los cuales 23 está haciendo sus estudios, y así estamos avanzando en infraestructura de salud. Pero lo importante es que también en los últimos años se ha bajado la anemia. Cajamarca está por debajo de la media nacional, todavía es alta, 33% de anemia de niños menores. Tenemos desnutrición crónica 26%, cuando llegamos era 45, 44% de desnutrición crónica, ahora estamos en 26%, la media nacional es 13, 14, todavía es un dato que avergüenza, pero decir que no se ha hecho nada, obvio, éramos últimos en educación, en tanto comprensión lectora y matemática, ¿no? Ahora estamos en la media también, ¿no? Entonces sí hay avances importantes. Hemos inaugurado un centro educativo cada 20 días en toda la región, y tenemos por lo menos 50 centros educativos en estos momentos en proceso constructivo. Tenemos, o sea, sí hay avances que a veces no se evidencian, y estas cosas y otras que más hemos hecho en medio de una inestabilidad, en medio de un conflicto. O sea, nos cerraron el caño en Lima, nos enfrentamos a un gobierno de Humala que nos cerró por todos lados la inversión, no nos quería transferir ningún recurso, absolutamente cerrado. En medio de esa inestabilidad y ese bloqueo se ha podido hacer, pero sin bajar la cabeza, manteniendo siempre la dignidad de los cajamarquinos, que es luchar por defender nuestros recursos naturales, que las transnacionales se lo están llevando en peso, y dicen nos dejan impuestos, generan empleo, pero hay datos que evidencian que no es así. Ya lo creo. El gobierno regional habla del nuevo modelo de desarrollo regional. Sí, un nuevo modelo. Este modelo que tenemos, recién estuvimos con Farid Matou, un experto en el tema estadístico, economista. Él señala, si bien es cierto, en los últimos años ha habido crecimiento económico, se ha incrementado la riqueza en el país, es evidente, se han reducido algunas brechas también, pero lo que se ha incrementado es la desigualdad social. Cada día hay un sector de la población que es pequeñísimo, que concentra la riqueza, y cada vez hay más pobres en el país. Cada vez se empobrece un sector importantísimo. Entonces, si sacas la media, pero aquí ahí está la riqueza de manera concentrada, y aquí la pobreza de manera también distribuida, y si haces el promedio, obviamente se ve crecimiento. El tema es que es un modelo injusto, que es un modelo que distribuye mal la riqueza, y el otro aspecto también, que es un modelo depredador, y es un modelo saqueador. Dato al canto: los últimos 5 años en el Perú el sector minero habría aportado en impuestos, la minería paga impuesto a la renta e impuesto indirecto, que es el IGB. 11.000 millones habría pagado el sector minero al erario nacional. Pero ¿sabe cuánto le ha devuelto el Estado por beneficios tributarios e IGB? 13.000 millones.
o sea, 2.000 millones en contra del Estado peruano. Y además de ese saqueo brutal que sufrimos, o sea, no pagan impuestos, o sea, sí pagan de manera formal, pero cuando reciben beneficios tributarios, como lo está recibiendo LAN ahorita de manera descarada, no pagan los grandes supermercados, en Cajamarca tributan en Lima y tienen exoneraciones tributarias. Las universidades privadas, que son un negocio redondo, no pagan impuestos en el país. Contra eso sale el compañero Goyo a discrepar, porque es evidente que hay un saqueo, que los que más tienen no pagan impuestos, que este país lo sostiene la gente pobre, el comerciante pequeño, el comerciante peruano, el empresario peruano. Más del 65% de impuesto es el impuesto indirecto, y con eso hacemos las carreteras, con eso hacemos las obras que se dan. Entonces, mira, ¿cómo es que también hay un dato importante? Los últimos días hemos confirmado con datos científicos, con análisis de sangre, que las cuencas 3 que tiene Bambamarca, se ha comprobado que el 100% de su población tiene metales pesados en la sangre. Ese es el destino que nos espera Cajamarca, a el país. No queremos ese destino. Y por eso nosotros decimos, este modelo ya no puede seguir así, depredando, saqueando. Tenemos que abrir un nuevo modelo, pero desde la región no se puede hacer mucho, se puede plantear. Eso nosotros proponemos, cambiar digamos, la base productiva de la región. Minería puede haber en algún espacio donde la zonificación lo pueda permitir, pero no podemos aceptar minería, no podemos convertir a Cajamarca en un emporio minero, porque Cajamarca tiene otras potencialidades, y en ese sentido el gobierno plantea un nuevo modelo de desarrollo. Nuestra población es rural, por lo tanto la inversión debe ir a la zona rural primero, ¿no? Por eso hemos electrificado, hemos llevado educación ahí. Nuestra población es agrícola ganadera, por eso nosotros debemos orientar la inversión en el sector productivo, y estamos empezando. En Cutervo empezamos con un piloto. Obviamente que esos dos proyectos lo empezamos en el 2012, el proyecto de ganadero de La Ramada y el proyecto de Santo Tomás. Yo participé en esa etapa de formulación del proyecto con un equipo de técnicos de Cutervo que van a ser llevados para implementar el proyecto, el gran proyecto ganadero, que es el único que existe en el país. El más grande. El regional, ¿cierto? El proyecto ganadero regional. Y ese proyecto va a intervenir en este sector para, solo si mejoramos la productividad de leche, 1 litro más por vaca, nos convertiríamos en la primera potencia lechera del Perú. En estos momentos somos la segunda. La primera es Arequipa, con menos cantidad de vacas. ¿Cuál es el tema? Tema de sanidad animal, mejoramiento de pastos, genético. En Cajamarca ya se está instalando la planta genética de este proyecto. Es un proyecto que demora porque tiene sus particularidades y es para varios años, pero tenemos una cartera grande de proyectos productivos, de café, de caña de azúcar, de papa, de granadilla, de cuyes, y todos son proyectos de inmensa dimensión que abarquen el tema regional. Entonces tenemos una cartera, tenemos que trabajar el tema del agua. Tenemos 7 presas de agua, una es aquí en Cutervo, que es la de Chipulú, que estamos en proceso de licitación. Esperamos hacer esa presa de agua para presar el agua y luego distribuirla, darle riego a la población. Sin riego, la población va a seguir produciendo como produce ahora. Sin asistencia técnica, tampoco. Entonces, para eso también los productores tienen que entender que asociados van a competir en el mercado, solos no. Me ponía un ejemplo claro. ¿Cuál es el producto bandera de exportación de Cajamarca? Bueno, el oro, pero eso lo hacen las mineras. Después del oro, ¿cuál es? El café. Pero el café, ¿por qué nos compran en otras partes del mundo? Porque es un producto de lujo en otros países. O sea, lo que puedes vender al extranjero son productos que allá no hay. Leche no podríamos, ni queso podríamos ser competitivos fuera. Claro. ¿Por qué? Porque Nueva Zelanda nos lleva de encuentro, pero sí para el mercado interno. Entonces el nuevo modelo también propone el desarrollo del mercado interno, ¿no? El mercado interno, que no nos invadan, que se ponga freno a los aranceles para poder desarrollar empresariado nacional. Eso está haciendo Bolivia y es el país que más crece en el país.
Su riqueza lo redistribuye, ¿no? Ha nacionalizado el petróleo, el gas, eso. Entonces, ¿por qué crece Bolivia? No es un milagro, han hecho reformas fundamentales, constitucionales, económicas, que le está dando como ser la potencia en Sudamérica en el futuro, a pesar de que es un país mediterráneo, no tiene mar, etcétera, ¿no? Ya sacaron su primer celular que va a competir con el iPhone y con más beneficios, ¿no? Ese celular de Bolivia va a permitir, por ejemplo, que cada año puedas cambiar el celular por otro nuevo. Y tiene 6 meses de garantía, mucho más barato que en el iPhone, igual con las mismas características, ¿no? Sigamos el ejemplo, no copiemos algunas cosas, extrapolemos. Yo tuve la suerte de viajar a Bolivia en unas vacaciones y pude ver cómo la masa que antes era indígena insumisa ahora participa en política. Por eso la invocación es participar en política, para entrar al debate, gane quien gane, pero entremos a política, porque la política lo decide, toma las decisiones, son los políticos los que llegan a ser autoridades y las que deciden el desarrollo de los pueblos, ¿no? Yo lo creo, y eso es algo que debemos apostar, ¿no? Y en eso creo que sí está apostando el gobierno regional de Cajamarca, dando mejores beneficios en la parte rural. Sin embargo, también hay importantes proyectos, como lo mencionaba hace algún tiempo, escuché al gobernador regional de Cajamarca, decía que existen proyectos sí, pero que en 1 o 2 años terminen. Lo que busca el gobierno regional es apostar por proyectos, como usted ya lo ha señalado, que duren en el tiempo, pese a que no se siga en el gobierno, ¿no? La sostenibilidad del desarrollo no se sostiene en obras o proyectos que se acaben en 2, 3 o 6 meses, sino... ¿Por qué eso se viene dando? Mire, ¿qué necesitamos que Cajamarca mejore? Uno, su productividad. Por ejemplo, si mejoramos la productividad de un productor lechero, mejora sus ingresos, claro, y por lo tanto mejora sus condiciones de vida. Si produce su vaca 6 litros y empieza a producir 7, estamos hablando al mes de 30 litros más. Claro. Estamos hablando de 30 soles más que va al ingreso familiar. Entonces, mejorar la productividad. Si cosechamos 20 quintales de café por cada hectárea, si logramos hacer que se coseche 25, estamos mejorando la productividad. Pero también a esa productividad hay que agregarle la competitividad. Cómo eres competitivo en el mercado, cómo accedes a los mercados, porque ahora si accedes al mercado puedes vender. Claro. El queso cajamarquino, el queso cutervino, ¿cómo sacamos un queso que sea de exportación? Que compita con el queso suizo, con el queso holandés, con el queso de Nueva Zelanda, de paso que ahí vamos a jugar. Claro. Entonces, ¿cómo competimos? Es el tema. Y eso necesita, por ejemplo, eso no lo va a hacer el campesino solo. Solito como productor no. Tiene que asociarse. Y Jaén es el ejemplo vivo de eso. Las cooperativas incluso han desplazado a empresarios. Los Huancorruna ya no son los amos y señores en Jaén del café. Son las cooperativas las que manejan, las que tienen acceso al crédito, acceso a la asistencia técnica y vende su producto de manera directa, ya no hay intermediario. Entonces las ganancias llegan al productor. Es una forma de distribuir la riqueza, que ya no llega solo a una persona, sino que el campesino se beneficia. Esa es una propuesta del modelo de desarrollo distinto. Y una propuesta mayor de alcance nacional es obviamente recuperar los recursos naturales. No puede estar el petróleo, pues si hay una guerra, el petróleo en manos de privados, ¿con qué vuelan los aviones, se manejan los tanques? No puedes privatizar los puertos, pues, ¿no? Los puertos y los aeropuertos están privados ahora, son concesiones. Las carreteras lo han vendido. ¿Y con qué plata se hizo la carretera tal? Con la plata de los peruanos. Y le dan 30 años para que lo mantengan una carretera. Sí. Las concesiones eléctricas, que son un caos, aquí nomás Electronorte, es concesión. Es empresa nacional. Los activos son del Estado, pero se ha dado en concesión. ¿Y qué servicio nos brindan? Entonces necesitamos cambiar, y eso tiene que ver con cambiar la Constitución, cambiar el rumbo económico que se tiene hasta hoy. Ya lo creo.
Hay mucho que hablar, lamentablemente el tiempo es tirano en televisión, Sí, gracias, lo comprometemos a que nos visiten en una próxima oportunidad y seguir hablando de estos temas que nutren sin lugar a duda a toda la población. Es necesario aprender de estos temas para también, como usted mismo lo ha mencionado, inmiscuirse en la política. Todos somos políticos. He escuchado por ahí a algunas personas, no, yo no soy político porque hay mucha corrupción. Sin embargo, si queremos cambiar gran parte, no solo de Cutervo, de la Cajamarca, sino del país, hay que inmiscuirse y también tener nuestra voz y voto. Yo creo que te agradezco bastante. Finalmente invoco a los líderes, a los intelectuales, a los dirigentes sociales a meterse al debate. El insulto no es bueno. Yo debato bastante en Cajamarca, donde los mineros nos odian bastante, pero entramos a debatir. Claro. Y debatimos de manera alturada, porque lo que se quiere es debate. El debate te lleva a la confrontación de ideas, pero nunca a la confrontación con la persona. No, Mariátegui con Luis Alberto Sánchez, con Aya de la Torre, tenían enormes diferencias, sí, pero nunca se agredieron verbalmente ni se insultaron. O sea, el debate es contra las ideas de tu adversario, no a la persona. Sí. Y eso es lo que más debemos consolidar y también promover. Profesor Igor, muchas gracias por haber venido. Ha sido el profesor Igor Irigoyen Cabrera, asesor del Gobierno Regional de Cajamarca, agradeciéndole por supuesto por la diferencia para con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Pequeña pausa y ya retornamos.